Bienvenidos a un nuevo episodio de Secretos del Éxito, el podcast donde exploramos las trayectorias personales y profesionales de quienes han logrado destacar en su campo. Y no solo por su talento, sino por su compromiso, su pasión y su evolución constante. Hoy tenemos el honor de conversar con uno de los pianistas más destacados de México y Latinoamérica. Se llama Mauricio Nader, concertista internacional, maestro, compositor y una figura incansable de la escena cultural mundial. Su carrera ha abarcado 4 continentes, ha recibido múltiples premios internacionales y ha llevado la música mexicana a escenarios de gran prestigio como el Auditorio Nacional, el Centro Cultural de Belém de Lisboa y el National Center for the Performing Arts de Pekín. Prepárate para conocer el alma detrás del virtuosismo, porque hoy nos adentramos en los secretos del éxito de Mauricio Nader. Mauricio, encantada de estar aquí contigo, es un placer. Silvia, Encantada. qué gusto enorme estar contigo, con tu auditorio, y de estar lejanamente desde México, llegar hasta España a través de Muchas este gracias. canal. Muy agradecida. Mauricio, tu historia con el piano, porque tú eres un pianista virtuosísimo, tu historia con el piano comenzó a una edad muy temprana, cuando Así aún es. jugabas con las teclas como si fueran realmente un juego. ¿Recuerdas ese momento? ¿Recuerdas el momento? ¿Nos puedes decir algo de ese momento en el que tú estabas iniciándote en el piano y todo lo que vivías en ese momento? Claro que sí. Bueno, mi papá, que era comerciante, tocaba algo de piano de oído, jamás tomó una clase y tocaba con errores y como podía, pero por hobby, los domingos, cuando se relajaba, lo que hacía era tocar piano, entre otras cosas. Y Ujú. yo recuerdo lejanamente que sí, creo que yo fui el que tenía mucho interés y él me enseñaba las piececitas así con un dedito. Dicen, yo no recuerdo esa etapa, pero dicen que tendría 2 o 3 años, Ujú. que yo quería a la fuerza tocar, ¿no? Y pronto se dio cuenta que le copiaba muy fácil lo que él tocaba, ¿no? Entonces, aparentemente yo empecé a rogarles a mis papás que quería clases de piano. Intentamos varios maestros que por alguna circunstancia u otra no funcionaron, hasta que coincidimos con el maestro Carlos Bueno y Cañas cuando yo tenía 8 años. Ujú. Y ahí fue como ya un despertar. O sea, en un año, de los 8 a los 9, me montó un programa. A los 9 yo di mi primer concierto, pero digamos que no era un concierto como estos típicos que vas y tocas con otros 40 niñitos. Era mi concierto de 45 minutos, de Wow. principio a fin. Cuando salí de ese concierto dije, esto es lo que yo voy a hacer el resto de la vida. Y O ya sea, ahí, ese fue tu momento clave, ese momento en el que dijiste, sí, esto es a lo que me quiero dedicar. correcto. Y Con fue así nueve un años. parteaguas y el resto ya es historia. ¿Y cómo influyó esto en tu entorno familiar? ¿Qué dijo tu familia en ese momento? ¿Fue algo que te guardaste tú? No, era muy obvio que yo quería hacer antes de eso, yo ya quería ser músico y tuve la gran fortuna de que mis papás, siendo gente que no tenía ningún contacto con la música, o sea, ambos eran comerciantes, mi mamá se había quedado huérfana cuando era niña, habían luchado con 6 hijos, ¿no? O Wow. sea, mis hermanos lejanamente, o sea, tengo 3 hermanos arquitectos, una hermana que se casó muy joven y otra hermana que estudió administración, o sea, nadie tenía nada que ver con la música ni contactos. Yo salí, como dice, la oveja negra de la familia, pero Que tuve es la aún buena, así, que es la esa es la buena. buena, exacto, pero de alguna forma mis papás tuvieron la inteligencia de aceptarlo y de saberme guiar a través de los años. Yo jamás, además jamás, cuando era joven, pensé en la palabra dinero o cómo voy a sobrevivir o podré. Simplemente yo lo hacía porque es lo que yo quería hacer. La pasión para mí es lo primero que existe. Una vez teniendo la pasión y no, sin soltarla, las cosas aparecen solas o casi solas, ¿no? Exacto. Lo que verdaderamente te hace entrar en coherencia, ¿verdad? Contigo mismo, luego ya los resultados vienen solos. Claro, porque como que yo sí creo que cuando tú tienes la pasión y algo de talento, que siempre te va a faltar, nos va a faltar seguirlo evolucionando, como que se sincronizan las cosas para conoces a la gente correcta, escoges al maestro indicado, se abre la puerta que necesitas. Es todo a través de la pasión. Si no hay pasión, mejor dedícate a otra cosa. De entrada ya, Exacto, rápido. exacto.
Y como comentaba al inicio, cuando te estaba presentando, has recorrido escenarios en más de 20 países, los cuatro continentes. Bueno, cuatro continentes, que hay más. Que cuando tú estás en todos estos países y estás viajando tanto, ¿qué ha significado para ti llevar la música mexicana a todo el mundo, al mundo entero? Bueno, yo siempre les digo a los jóvenes que personalmente me parece muy importante hacer mucha música, no nada más de piano, también acompañar cantantes, hacer música de cámara contemporánea y sobre todo tocar obras de compositores del país de donde eres, o en mi caso, mexicanos y latinoamericanos. Ujú, Entonces, casi siempre que voy fuera, trato de tocar por lo menos una o dos o más obras mexicanas, algunas latinoamericanas, y luego sí les presento algo europeo, una sonatota de Beethoven o un Liszt, para que vean que además no estoy bloqueando, que sí sé tocar lo demás, pero les estoy moldeando un programa interesante, ¿no? Entonces, para mí es muy importante. Creo que además, cuando un mexicano toca música mexicana, cuando un español toca música española, automáticamente el público se abre, es como un agasajo, es como cuando vas a si yo voy a tu casa que eres español y me haces una paella, de ujú. entrada ya estoy emocionado. Si me haces unos tacos, no sé, o sea, si voy a España a tocar música española, no creo que sea demasiado atractivo. Si toco música mexicana va a ser mucho más atractivo. Exacto, exacto. Y además también es lo que dices tú, cuando vas también a tocar y la gente va a un concierto de música clásica, a las personas que nos gusta mucho la música y nos gusta todo tipo de música, también nos gusta lo ya conocido, que pues sería eso, pues un Beethoven, todo esto. Y entonces, pues claro, haces como las dos cosas, ¿no? Disfrutar con lo que ya conocéis, pero venir a conocer también lo mío, que luego como público te llevas el doble, de decir, ¡buah! O sea, no solo toca bien este hombre, sino que encima me he llevado su pedacito de tierra aquí en mis emociones durante un ratito, ¿verdad? Y una cosa que es importante también recalcar, que y se lo digo mucho a los jóvenes, que cuando uno es joven quiere, o sea, a quien le gusta mucho Beethoven, quiere tocar nada más Beethoven. Yo sí, pero vas a tener que competir con Daniel Barenboim y con mucha gente que lleva tocando los 60 años y tú tienes 20 años y no vas a tocar mejor que esa persona y nadie te va a hacer caso. Tienes que tocar todo lo que existe. Si fuera posible, si tuviéramos un chip mental que te permitiera tocar absolutamente todo, eso es lo que hay que hacer. Y ya más adelante sí puedes decir, yo me siento cómodo con la música romántica del siglo XIX y con la música tal, y ya haces tu nicho como si tú mismo fueras una empresa, sabes ya qué vender, pero lo que tienes que hacer cuando eres joven es tocar todo, absolutamente, comerte el piano y ser obsesivo y querer hacer todo el repertorio que exista. Ujú. ¿Y qué papel ha jugado en la disciplina, esta disciplina que haces tú en tu trayectoria? Y bueno, claro que la disciplina es sumamente importante y no hay una definición exacta de qué es la disciplina. Para algunos la disciplina es levantarse, hacer 2 horas escalas y luego ir al gimnasio 15 horas y cada quien. Para mí la disciplina es mucho más, va día a día. Para mí la disciplina es saberme conocer y saber qué me hace falta hoy y hacer lo que tengo que hacer para mejorar hoy. O sea, o si Ujú, tengo, por ejemplo, en 2 semanas tengo grabaciones bien difíciles de unos ujú, compositores mexicanos, un mexicano y un colombiano de música muy contemporánea. Sé que tengo que dedicarle X número de horas a eso. Si en medio siento que estoy tieso, me pongo a hacer escalas y no sé qué. Pero yo no creo mucho en los rituales de que tengo que hacer exactamente esto. Entonces, para ujú, mí la disciplina es algo mucho más, pues, más auténtico, más personal, no lo sé, ¿no? Pero entonces, si ya hablamos de la pasión, tú tienes una pasión, o sea, yo quiero ser futbolista, pero me da flojera ir al gimnasio, dedícate a otra cosa. Hay cosas que tienes que hacer, quieras o no, te guste o no, tienes que poder hacer escalas cuando eres músico, ujú, poder tener concentración, poder estar sentado muchas horas, no encorvarte, o sea, hay cosas incluso extramusicales que tienes que hacer sí o sí, porque si no simplemente vas a cansarte y vas a tirar la toalla. Y lo que al principio era una gran pasión va a dejar de ser pasión y al final te vas a divorciar de lo que hagas, ¿no? Entonces, mantener una cordura sana entre tu pasión, hacia dónde quieres llegar a través de los años y qué necesitas hacer para llegar a través de los años, pero pensar también en el día de hoy, qué tengo que hacer hoy para mejorar con respecto a lo de ayer y para que eso en la suma de hoy más mañana, más pasado mañana, dentro de 10 años llegue donde yo quiero
pero como no llegué donde yo quería, tengo que también ser flexible y poder dar la vuelta y darme cuenta que yo no voy a ser el siguiente Rubinstein, entonces mejor voy a hacer más música mexicana en vez de más mazurcas. O sea, es como Ujú. super abrirse, o sea, yo difícilmente pienso que la disciplina se trata de mover dedos. Eso es lo último que tiene que pasar, mover dedos. Primero es como imaginar qué quisiera, cuál es mi pasión, qué para mí es interesante como repertorio, qué me gustaría hacer. Un poco como con qué tipo de mujer me gustaría casarme cuando sea grande y no nada más voy a casarme y a ver qué pasa. Ujú. Quiero que sea hombre o mujer, quiero que sea chaparra, alta, bla, bla, bla. Y entonces vas trabajando hacia conseguir esa pareja, lo mismo con la música, ¿no? Exacto, porque lo que queremos en el futuro es lo que nos hace hacer los pasitos a día de hoy. Exactamente, así es. Ujú. Que bueno, es muy importante, como dices tú, tener esa visión del futuro que quieres para saber por dónde te tienes que encaminar. Porque es eso, o sea, si quiero ser pianista, pues bueno, voy a tener que hacer ciertas cosas. Si quiero ser cantante, voy a tener que hacer otras, pero las voy a Claro, tener que hacer y eso es lo que me va a llevar al éxito. exactamente. Y Mauricio, ¿cómo se sostiene una carrera tan intensa durante tantos años? Yo creo que, bueno, tiene que ver nuevamente con la pasión, con no soltarte, o sea, hay momentos, sobre todo cuando vas a concursos, cuando eres joven, normalmente no ganas los concursos, más bien pierdes muchos hasta que aprendes qué hacer para dejar de perder y a veces ganar. Es decir, es una carrera que yo insisto que más que talento, se necesita perseverancia, resistencia, paciencia, porque las cosas toman mucho tiempo, ¿no? No es tanto, si puedo hacer un atrevimiento, muchos de los cantantes actuales, por ejemplo, de pop, nacieron de la noche a la mañana, o quizá no tanto, pues, pero los descubrieron y no saben cantar, pero alguien les hizo sus redes y de pronto ya son famosos y millonarios y está muy bien. Yo creo que una carrera seria toma muchísimo más tiempo. Es como ser deportista o como ser bailarín. O sea, no de repente te levantas un día y eres bailarín o el mejor tenista del mundo. Tienes que pasar muchos años. Entonces, lo que se necesita es mucha resistencia, tener buena condición física, estar fuerte, comer bien, tener disciplina, o sea, ir recto, recto, recto por un camino. Y en cuanto te deprimes o estás flojeando, tú mismo tenerte que empujar hacia adentro otra vez. O sea, no hay nadie que te vaya a echar la mano para decirte, mijito, necesitas hacer un poco. Nada, tienes que ser muy fuerte de la conciencia. Y eso es Claro. donde mucha gente, a los pocos años, grandes talentos se van a la basura porque no soportaron eso. Ahora, yo, digamos que tengo una carrera pues, activa, pero cuando piensas en Lang Lang o en Yuya Wang o en Marta Argerich, ellos sí tienen una carrera de verdad, que se la pasan viajando de hotel a hotel y de avión a avión, y yo no entiendo cómo lo hacen, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, cada quien tiene que también ser consciente de qué tanto quiere hacer y qué tanto para esa persona, qué tanto para mí es posible y natural hacer lo que hago o si quiero hacer más o hasta dónde quiero llegar, ¿no? Y eso es parte también de ser inteligente, de no forzarnos más de la cuenta tampoco. Sí, en este sentido hay dos cosas que me gusta que hayas dicho. Por un lado, que sea uno mismo el que se empuja, porque nadie va a venir a empujarte y decir, no, yo quiero hacerlo y lo voy a hacer y ahora estoy bloqueado o de capa caída o lo que sea, pero es igual, tiro para adelante porque realmente es lo que quiero hacer y tiro para adelante. No Claro. esperar nunca que venga alguien o sea, esperar, ¿no? Que otro venga a decirte, venga, tira. Claro, y Y, que como decía alguien, no sé quién, pero la buena suerte llega cuando ya trabajaste y estás listo para que aparezca. No es como que de pronto va a venir una hada madrina a decirte, mira, quiero que toques en Carnegie Hall. Tienes tú que trabajar hacia donde quieres y saber qué quieres y ser muy exacto en tus pensamientos. y la segunda cosa que me gusta que hayas dicho es eso, o sea, que hay muchísimas personas que salen al estrellato siendo grandes estrellas, siendo gente que llena estadios, que llena, pero luego no saben gestionar toda esa nueva fama y esa vida de no parar eso es una pena. El- También el saber uno mismo decir, no, pues es que esto no lo quiero, sí que lo quiero, pero no hasta este punto. Entonces, saber lo que uno necesita en cada momento.
hasta dónde y dónde parar y dónde seguir y, ¿no? Todo Claro. esto Yo creo también que es importante. hay algo que nos atrae a todos en esta época maravillosa que nos permitió ver esta transición de la tecnología. Yo que tengo 58 años, que mi primera impresora de la computadora, que era una computadora por familia, y tardabas en imprimir una hoja tamaño carta, una hora. Tienes que tener mucha paciencia para imprimir un trabajo de 40 páginas, y ahora todo es rápido y tienes el acceso a todo y ves una gran grabación de no sé quién y quieres ser como esa persona ya en un minuto. Ujú. Va demasiado rápido ahora la vida con las redes y con todo lo que tenemos, ¿no? Y la tecnología. Y es maravilloso. Yo creo que debemos aprovecharlo, pero sin caer en la tentación de querer hacer las cosas mal y rápido. Es mejor hacerlas bien y con calma, ¿no? Exacto. Aunque te tardes años. También darnos nuestro espacio. Exacto. ¿Y ha habido alguna crisis o algún momento especialmente duro que a ti te haya hecho incluso evolucionar, que ahora lo mires con perspectiva y digas, no, pues bueno, sí, fue una crisis, pero me ayudó a evolucionar como artista y como persona? Claro, bueno, siempre está más con los pianistas que con otros instrumentistas o cantantes, la cosa de la memoria, por ejemplo, ¿no? Que en concierto tras concierto te equivocas y paras y sufres. Otra cosa que en tu casa lo hiciste 500 veces perfecto, pero en el concierto eso mismo te salió fatal una y otra vez. Como esas cosas, bueno, han pasado constantemente cuando fui joven. Cuando me casé económicamente, cambió toda la situación. Empecé a tener a mi primer hijo y ya no era lo mismo. Esas son crisis naturales de la vida que uno tiene que saber solventar con inteligencia y con cordura. O sea, si te alejas de tu centro un día, dos o tres, tienes que regresar porque si no, te vas al suicidio, ¿no? En cualquier cosa cotidiana incluso. Eh, Fui a algunos concursos, en la audición del concurso Van Cliburn, por ejemplo. Recuerdo que cuando me dijeron, bueno, ya en 5 minutos venimos por ti, de verdad, a punto de ataque cardíaco. Me puse mal, mal, mal. Logré en 2 minutos relajarme, no sé qué, y toqué mejor que en ningún otro momento de mi vida. Así en 2 minutos logré cambiar la situación. Es decir, siempre estar en el centro es lo importante. Como dicen, el huracán puede ser tremendo, pero si estás en el centro, tú nada más ves cómo vuelan las vacas y las casas, pero tú estás en el mismo lugar siempre, ¿no? En cuanto caminas un poco, te metes hacia afuera, te va a llevar, te vas volando con las vacas también. Exacto. Qué buena metáfora. Me ha encantado. Es que me la quedo para mí, me la regalas, ¿no? Me la quedo para mí. Qué maravilla, pues, qué alegría. ¿Y cómo ha sido ese proceso? ¿Qué has aprendido de ti mismo a través del piano? Bueno, yo creo que a través o no del piano es importante darnos cuenta que todo lo creamos nosotros. Yo sí creo que uno es el que crea mentalmente las cosas. O sea, no es que yo haya creado este celular físico, ¿no? Pero sí creas inconsciente o conscientemente tus problemas que luego te ayudan a resolverlos y aprender de cómo los resolviste para crear otros problemas que también vas a aprender, porque es parte de la evolución es esa, ¿no? Algo que escuché en el radio hace mucho tiempo, iba en el coche, Ujú, nunca supe quién lo dijo, pero aparentemente era como un empresario, que decía es que la gente exitosa son gente, pro- son fracasados profesionales. O sea, han fracasado tantas veces que entonces ya saben cómo hacer para no fracasar. Y entonces la contraparte la otra extremo de la línea del fracaso es el éxito. O sea, el éxito no es todo bueno, sino parte de lo malo también. Es como la luz y la oscuridad, ¿no? Entonces, el fracasar es sumamente importante. Yo les digo a mis alumnos, si te puedes imaginar un bebé que está aprendiendo a caminar, o sea, ujú. qué fastidio de papá sería si al primer intento se para y se cae y le dices, bueno, eres estúpido niño que no sabes caminar, tiene 6 meses de nacido el pobre niño, ¿no? Tienes que dejar que se caiga y llore y lo apapachas y se para y vuelve a intentar. O sea, es un proceso, ¿no? Todo es absolutamente igual, con la música y cuando aprendes una obra y cuando el matrimonio y cuando lo que tú quieras, es el proceso natural, fracasar y luego aprender a no fracasar. Es lo único que hay. Exacto, exacto. Qué razón tienes, la verdad. Porque aquí en España el fracaso lo vivimos muy mal. Y entonces cuando una persona fracasa es como de, ah, mira, le ha ido mal. O por ejemplo, no llegas a conseguir lo que otras personas esperan de ti y ya te están como tachando con el dedo. Mira, ¿ves cómo no lo consiguió? Y es algo que a nivel de país es algo que nos pasa a todos
Y es un punto evolutivo que esto es en América y también en México. Lo vivís muy así, de decir, bueno, pues contra más veces fracases mejor, porque de ahí es donde está el aprendizaje. A ver si igual que otras cosas que nos han venido heredadas de allí, si esto también nos puede venir heredado en algún momento. Claro. Bueno, y los músicos somos por naturaleza muy obsesivos y muy autocríticos, ¿no? Entonces, vas, tocas tu concierto, ves el video y dices que soy un estúpido, aquí me falló esto, y yo quería el pedal y el fraseo, y te autoflagelas hasta que te das cuenta que eso es nada más una cosa temporal. O sea, fue un experimento, un ensayo que hiciste. O sea, así has estado en Carnegie Hall, fue nada más un ensayo. Y de ahí tienes que aprender para que la siguiente vez que toques donde sea un poco mejor nada más. Y eso Mm. también es una cosa temporal. O sea, uno ve como humano el tiempo como una cosa lineal, pero en realidad son pequeños eventos que cuando los juntas parece que es una cosa lineal. Na- Sí. Naces, te desarrollas y mueres, pero en realidad estás todo el tiempo haciendo pequeños experimentos para ver cómo mejoras. Y si no lo Ujú. logras, entonces empeoras hasta que acabes en el suicidio o hasta que acabes en el éxito, hacia donde quieras ir. Y además, por ejemplo, claro, cuando el público está mirando a un músico, si el músico se ha equivocado, el público no sabe dónde se ha equivocado. Exacto. Entonces, claro, al final, como público, pues estás contento. Es como cuando cantas. Yo también cantaba en hoteles y bueno, y a veces me equivocaba. Pero yo Claro. pensaba, digo, como la persona que esté escuchando no se sepa la canción de memoria y de pe a pa, no sabe que me he equivocado. Pero más aún, es más, si estuviera Luciano Pavarotti ahí y se da cuenta que te equivocas, si es una persona inteligente diría, yo también me he equivocado. Pobre mujer, le voy a dar Sí. oportunidad que se equivoque. Mira, Na- una vez, na- Ajá. perdona, Dime. una vez me pasó, esto no se lo he dicho nunca a nadie, porque nadie me acompañó a ese concierto. Yo cantaba en hoteles para gente de, pues de esto, de Europa, o sea, gente pues de Inglaterra o bueno, de por ahí, ¿no? Y una de las canciones era la de Let It Be, de los Beatles. O sea, Ok. ¿quién no conoce esa canción? Todo el mundo la conoce, hasta los bebés cuando nacen aprendiendo ya esa Claro. canción. Empecé fuera de tono, fuera de melodía, fuera de todo. Y no escuchaba, o sea, no oía la música, no entraba, te lo juro, ¿eh? Yo ahí venga a cantarla en la primera estrofa, en el primer verso, y no me salía, no me salía. Y ya llegó un momento que dije, ahora. Y ya me arranqué a todo. No sabes el aplaudimiento, el aplauso que me hicieron Qué todos. Ahí en maravilla. plan de, bueno, muy bien. O sea, que se notaba que estaba ahí sufriendo de que no entro, que no. Qué maravilla. Sí, pues son experimentos y luego seguro alguna moraleja sacaste de esa experiencia, por ejemplo, ¿no? Sí. Y Y no pensé, sé pues si, tampoco era tan importante que me hubiese equivocado. bueno, y, o sea, lo que digo es que los únicos que no se equivocan son los mentirosos. Todo mundo se equivoca, ¿no? Cuando es un futbolista que tira el penalti, él lleva 50 años jugando y es increíble y falla el penalti y dices, bueno, qué tonto eres, ¿cómo no metiste un penalti? Pues si tú estuvieras en ese lugar, a mí me temblarían las piernas y me pues, moriría seguramente del susto, ¿no? Sí. Y también lo que iba a decir ya se me olvidó, pero al rato Pero recordaré. bueno, Ah, si bueno, sí, estuvieras en ese lugar del penalti, también lo fallarías. Porque serías esa persona y estarías en ese momento y también lo fallarías. exactamente. Correcto. Si yo fuera él, también lo hubiera fallado porque yo sería él, Sí, justamente. sí, sí. ¿Y alguna vez tú has sentido miedo escénico? Fíjate que yo, por suerte, desde esa experiencia de cuando tenía 9 años, no tuve ningún problema. 10 años después, a los 19, que toqué en el Palacio de Bellas Artes, que en México es así como una catedral de las artes, básicamente, es Ujú. increíble. Toqué como solista de la Sinfónica Nacional y no tuve nada de miedo. Pero más adelante empecé a tener un poco de rollos psicosomáticos, digamos, muchos dolores, mucho miedo, mucho tartamudeo, muchas cosas así como hacia abajo, hacia lo oscuro, digamos. Y ahí sí que de pronto me empezó a dar un poco de miedo, no el escenario, sino que me criticaran, que no me saliera, que van a pensar cosas totalmente negativas, hasta que poco a poco me di cuenta que un poco a donde iba hace rato que decía que uno crea todo, es que lo de afuera, como dice la canción, afuera nada existe, solo adentro, es literal. O sea,
Tienes que recurrir hacia lo que tú eres y lo que tienes, no hacia lo que crees que está pasando allá afuera en el mundo exterior, ¿no? Entonces, a mí lo que me ayudó fue un poco de meditar, respirar, concientizarme, pensar qué se siente si aflojo, si aprieto, si el brazo, si pienso esto, si pienso lo otro, si lo que tú quieras. Y Ujú. entonces de ahí logras arreglar el problema que tengas. Exacto. Sí, a mí me has hecho recordar, a mí también en momentos de mi vida me han venido como estos bloqueos, como estas dudas de mí misma, y me imagino que a algunos de nuestros oyentes les debe de haber pasado lo mismo, alguien seguro que se siente identificado, y el hecho ese de decir, no, es que lo tengo que superar, o sea, esto va a ser pasajero y lo voy a superar. Y, y bueno, y realmente lo superaste y ahora al cabo de un tiempo ya lo conseguiste superar del todo. Claro, pero aquí lo interesante y lo importante, creo, sobre todo para los jóvenes que nos estén viendo, sean músicos o no, pero más si son músicos, es Ujú. que cada concierto que tú das, tienes que ser consciente de lo que estás haciendo y de qué hacer para no caer en lo mismo, porque fácilmente cuando tú abres la puerta y ves a 2000 personas allá afuera y vas a tocar una obra que nunca has tocado y es el 3 de Rachmaninoff y te acuerdas que Horowitz lo tocaba muy bien y tú eres nada más un pobre pianista mexicano y te vas a meter rollos, fácilmente te caes en una cosa tremenda. Entonces, cada concierto está en el centro del huracán donde ves todo claramente y centrado y te autocontrolas porque el de afuera no te va a controlar. Al de afuera, sinceramente, le da exactamente igual lo que pase. Si te equivocas, si te mueres en el escenario, les va a dar exactamente igual. Así que más vale que tú seas el que está en control de tu propia situación. Y entonces la música funciona perfecto. Incluso cuando te equivoques en ese concierto, vas a estar en la posición de recuperarte fácilmente. Ujú. Entonces, no es como que ya logré yo o logró alguien resolver ese problema, sino que hay que resolverlo constantemente para nunca tener que resolverlo otra vez, ¿no? Una cosa así. Ujú. ¿Cuál fue el primer viaje que hiciste fuera de México? Bueno, como ya musicalmente, yo diría que muy importante fue a los 20 años que me fui a estudiar a Estados Unidos, en la Ujú, Universidad de Houston. ujú, Tuve mucha suerte porque era relativamente cerca de la Ciudad de México, está como unas 2 horas y media de vuelo. Una maestra espectacular que se llama Nancy Wims. ujú. Ella misma me consiguió una beca. O sea, fue todo muy fortuito, muy sincronizado con las cosas. Yo jamás pedí una beca y me la dieron, jamás pedí que ella me aceptara como alumno y ella me pidió que yo fuera su alumno. O sea, todo se sincronizó muy bien y bueno, fue una experiencia maravillosa, dura porque llegando yo, que sabía hablar inglés, pero era muy malo mi inglés y yo era sumamente tímido, entonces me costó mucho trabajo abrirme y hacer amigos y entender las clases y mil cosas, pues, pero al final fue una experiencia maravillosa. Esto fue a los 20 años, que no era ya tan joven tampoco, ¿no? Pero bueno, era joven. Y esto fue la primera vez que tú saliste de México. ¿Y la primera vez que cruzaste el charco? La primera vez que crucé el charco fue muy emocionantemente, que fui a tocar en lo que antes era la Fundación Príncipe de Asturias, que tenían la semana de música, la semana de música de Caja Príncipe de Asturias, o algo así se llamaba, Ujú. y era 1 o 2 o 3 semanas de conciertos, yo toqué en 4 lugares, 4 ciudades Uy, no. de Asturias, y en esa misma serie tocaba gente como Alicia de la Rocha, y en ensambles muy importantes de Holanda, recuerdo, o sea, fue un gran Wow. evento, todos famosos y yo, ¿no? Y fue muy emocionante. Esto fue en 1994, que yo tenía 27 años, y a partir de ahí se abrieron muchas cosas, empecé a ganar concursos, al siguiente año fui a tocar a Noruega, también porque gané otro concurso, y a Portugal, y de ahí empecé a viajar mucho más y a darme a conocer más en México y fuera, y hacer grabaciones, así que fue justo una época muy importante para mí, como del 94 al 2000 por ahí, 2000 pocos, fue Qué maravilloso. bueno. Sí, la Fundación Príncipe de Asturias, que ya no es príncipe de Asturias, porque el que era príncipe de Asturias ya es rey y ahora es princesa de Asturias, que es pues de la princesa Leonor, que además su madre, la reina Leticia, es asturiana y entonces por eso les hace tanta, tanta gracia, o sea, bueno, tanto amor que la niña también sea la princesa de Asturias. Qué Pues maravilla, mira, me ¿no? Pues encanta, me encanta, me encanta que hayas venido, que la primera vez que hayas cruzado el charco
que sea para venir aquí a Asturias, porque además me imagino que te debió de encantar. Es precioso Asturias y se come de Ah, bien. increíble. Y el clima me tocó bien, tenía Sí. gente conocida allá. Ujú. Conocí a Alicia de la Rocha allá también. Tuve una plática con ella muy Ujú, cotidiana. O sea, ujú. todo maravilloso. La comida, bueno, ni se diga que te voy a enseñar yo a ti de comida española, ¿no? Pero todo maravilloso. Sí, Check, la check, verdad que check, sí. check. Y Mauricio, después de tantos logros, tantos escenarios recorridos, tanto mundo, ¿qué representa para ti el éxito hoy? Creo que el éxito tiene que ser una suma de muchísimas cosas. Visto desde afuera, de una manera un poco inocente, parecería que el éxito es tener muchos conciertos y mucho dinero y ser muy famoso, que también suena muy bien. De hecho, me fascinaría estar en ese caso. Pero para mí el éxito tiene que ver también con tener una familia saludable. Yo tengo una esposa y dos hijos. De estar bien aquí, estar saludable, hacer ejercicio, comer bien, saber viajar, no sobrepasarme. Yo en mi caso no me drogo, no fumo, no hago demasiado ejercicio, pero hago algo. O sea, es una suma de cosas. Es decir, es el éxito, yo lo dividiría en dos facetas imaginarias. Una, el éxito que la gente ve de afuera, que es sí, tocó en tal lugar, o se equivocó, o ganó mucho, o ganó poco, y el éxito real, que es el tuyo, nuevamente yendo de adentro hacia afuera, que te des cuenta o no, o te guste o no, también tengo mis errores, a veces toco bien, a veces toco mal, pero mi familia está bien, pero una serie de cosas que cada quien tiene que formularse para su propia vida. Pero para mí eso es mucho más emocionante que decir, tengo 300 conciertos al año, gano muchísimo, pero me la vivo drogado y ya me divorcié 15 veces y tengo hijos con señoras que ni conozco y la gente me odia y tengo demandas porque le robé la música. O sea, eso para mí no es éxito. Para el de afuera puede decir, sí, es una vida muy emocionante. Ujú, No me imagino que pueda ser. O sea, yo creo más en algo mucho más reservado, más en petit comité. ujú, Luego ves mucho a la gente en el ámbito clásico también, no nada más en el rock, que tiene tanto éxito que ya son tantos conciertos y es tanto el cansancio de ir y venir y de tocar que están lastimados muscularmente y tienen que parar, tienen que frenar su carrera un año o dos y eso les trae una depresión y acaban con pastillas para, o sea, otras cosas. O sea, del éxito puedes caer fácilmente hacia el piso también. Entonces, ujú. saber mantenerte flotando en un momento medio, en un punto medio, digamos, para mí es lo más importante. Eso es el éxito para mí. ¿Y qué te sigue motivando para seguir adelante? Diario, la música, ver en dónde más puedo tocar, ver cómo puedo convencer a tal festival de que sí me inviten, cómo entablar una comunicación con no sé qué director que me cae muy bien y que aparte es un gran director, por un decir. Levantarme diario a dar clases, a ver si dónde puedo conseguir dar una clase magistral, a dónde puedo viajar, dónde puedo ir a una playa de repente. O sea, las cosas que me gustan de la vida, tratar de hacerlas diario y en la medida de lo posible no pensar nada que no me convenga. El mundo se va a acabar, la crisis económica mundial y la bomba atómica, lo que dijeron mal de mí en un periódico cuando toqué mal. O sea, todo eso a la basura automáticamente, pum, y yo me quedo con, me voy a poner a estudiar para mi concierto, qué Ujú, bueno que voy a viajar esta semana a León, Guanajuato, por ejemplo, voy a conocer gente nueva, va a estar increíble tocar mi programa. O sea, automotivarte y no ver nada de lo negativo, creo que es muy saludable. sí. ¿Cuál ha sido la mayor lección que te ha dado la vida artística que tú no te esperabas? Aquello que digas, uff, esto no lo esperaba y fue un antes y un después. Pues yo creo que curiosamente diría así, de bote pronto, el concurso nacional de piano Angélica Morales, Ujú, 1996 me parece que fue. Yo quedé en segundo lugar, eh, pero curiosamente la persona que estaba hasta arriba de la cultura en México, o sea, el que era en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que era el señor Rafael Tovari de Teresa, estaba ahí. Yo estaba a unos metros de él cuando terminó el evento, él ya dio la despedida, se cerró la cortina y me dijo, quiero que me vengas a ver a mi oficina, porque para mí tú eras el primer lugar, no debiste haber quedado en segundo. Y él me ayudó milagrosamente. Ahí yo, estando en su oficina, agarró el teléfono, le habló a no sé quién, le dijo, va contigo
en media hora, ¿tú puedes llegar en media hora, Mauricio? Sí, donde quieras. Ver contigo, Mauricio, para que le ofrezcas esto y esto y esto y esto. Él me ayudó a conseguir vuelos para ir a concursos a Europa. Me abrió muchísimas puertas sin Ujú, que yo se las haya pedido. Entonces, eso se lo voy a agradecer eternamente. Él ya falleció hace unos años. Fue una ujú, persona conocedora a más no poder de la cultura mundial. Viajó, hablaba idiomas y lo que tú quieras. ujú. Y tuve la suerte de que él estuviera ahí, porque si él no hubiera estado ahí, quizá no hubiera pasado mucho más. Hay cosas que no hubiera podido hacer. Pero Qué lección tan nuevamente, bonita. nuevamente la suerte llegó porque yo estaba listo, porque, o sea, como les digo un poco de broma o sarcásticamente a mis alumnos también. Supongamos que alguien toca mi timbre, ahorita de mi estudio. Dice, maestro Mauricio Nader, queremos que usted sea el próximo director de la Comisión Futbolística Internacional y le vamos a pagar 1 trillón de euros por día. Tendría que decir que no, porque no tengo ni idea de cómo hacer. Yo no hay forma que esté preparado para eso. Pero cuando ya trabajaste sobre algo específico y las cosas se dan para eso específico, entonces sí puedes prender la mecha y aprovechar el momento, Exacto. ¿no? Por eso siempre nos tenemos que estar en constante aprendizaje y en constante, para que cuando llegue el momento, digamos, sí, sí, sé que puedo, sé que puedo. Y si no puedo, por lo menos sé que lo puedo inventar, porque sí sé cómo Sí. inventarme. ¿Cómo inventar ser intérprete de ruso a español? No me lo voy a poder inventar. Pero con la música me tropiezo y voy a saber cómo levantarme, porque sí soy músico, ¿no? Eso sí me consta. Sí. ¿Y cuáles son tus próximos proyectos, Mauricio? ¿Hacia dónde te gustaría dirigir tu energía en estos años que vienen? Bueno, creo que me falta mucho repertorio por hacer, que nunca se va a acabar. Muchos países por conocer. Quiero regresar a España, quiero regresar a Noruega, quiero conocer Japón. Por ejemplo, en el continente asiático nada más he estado en China, Pakistán, Líbano, Ujú, pero hay muchísimos países más, ¿no? ujú, Centroamérica, Sudamérica es muy interesante. Pero ujú. así rápidamente, esta semana, el jueves, tengo un concierto en León, Guanajuato, un recital. Ah, Luego, la siguiente semana, tengo grabaciones, ujú, como mencionaba, de obras de Gonzalo Macías, un ujú, compositor mexicano, ujú, y de el maestro Leopoldo, se me fue su apellido, qué vergüenza. Bueno, ah, en ese momento me acordaré, ujú, pero música contemporánea, de piano solo, etcétera. ujú. A la siguiente semana toco aquí en la Ciudad de México, en un museo. A la siguiente semana toco en Pachuca, México, que es una ciudad que está aquí no muy lejos de México, como 1 hora y media. Ujú. Y luego voy a hacer un programa homenaje al maestro Mario Lavista, que es un compositor mexicano que falleció recientemente. Ah, sí. Toda su obra para piano, que es un monstruo de programa, que es la primera vez que lo voy a tocar. Eso es el 10 de septiembre. Ujú. Y luego vienen conciertos con orquesta, conciertos de Mozart, el Ah, concierto número 8 que nunca he tocado tampoco. ¿no? Esto es en noviembre, es decir, Ujú. constantemente estamos dándole la. Estás que no paras, porque además, encima de que no paras, has compuesto, has dado clases, has hecho ediciones musicales, has hecho de todo. ¿Hay alguna faceta artística, Mauricio, que a ti te gustaría explorar más? La verdad es que todas, o sea, yo soy muy inquieto y muy aborazado, digamos, de la música, ¿no? Hay gente, como decía, que nada más quiere tocar sonatas para piano de Beethoven. Está muy bien. Yo quiero hacer música de cámara, hacer música contemporánea. Claro que ya, por ejemplo, he hecho muchísima música contemporánea. No es que haría todo lo que existe, sería mucho más selectivo ahora. Incluso hay repertorios que siento que me quedan mejor. Por ejemplo, el siglo XIX me queda mejor que el barroco. Entonces, Ujú, toco barroco en mi casa, pero no me gusta mucho tocar barroco en público porque no me siento a gusto, ¿no? Sin ujú, embargo, si hago muchos arreglos de obras barrocas, por ejemplo, me puedo hacer una adaptación. Hace unos años hice, por mencionar algo, de la suite orquestal número 3 de Bach. ujú, Hice uno de los movimientos que es muy famoso, una aria, ¿no? Hice ujú, una versión para piano solo, que se puede tocar perfectamente bien, es música maravillosa. Es decir, hay que ser, por un lado, muy aborazados, pero también muy selectivos, de saber qué repertorio me gusta, qué repertorio me queda, con qué sí me quiero todavía presionar, pero con qué ya no me quiero presionar. ujú. O sea, es decir, es tan vasto y tan grande lo que se puede hacer, que uno tiene que ser selectivo también, ¿no? Evidentemente es natural. Y antes de seguir otro paso, el compositor que mencionaba es Leopoldo Novoa, que Ah, es un vale. compositor que vive en México, pero es colombiano.
qué vergüenza que se me fue su nombre, No, pero no, pues estas está. cosas pasan. Estas cosas pasan. Está genial que te haya venido el nombre. Bueno, en esta entrevista también has dado muchos consejos a los jóvenes que nos pueden estar escuchando hoy y bueno, sacan muchísimo de ti, de todo lo que hemos escuchado hoy. Pero yo te quería preguntar así para ir cerrando. ¿Qué hábito, qué pensamiento o qué actitud consideras esencial para que estos jóvenes, estas personas que están escuchándonos, estas personas que inician su camino en la música, para mantenerse firme en este camino artístico? Yo creo que nuevamente tener la pasión necesaria, y yo les recomendaría algo que parece negativo, pero si sientes que no es realmente tu pasión, mejor puedes hacerlo como hobby y buscar otra carrera, ¿no? Por lo contrario, si es tu pasión, si nada te da más gusto que sentarte a tu instrumento o cantar y tienes la duda de si ser, que es muy común, ¿no? Si ser músico nada más o también ser antropólogo, porque te gusta la antropología, pero mucho menos que la música, yo diría, dedícate a la música y ten la antropología como hobby. Difícilmente vas a encontrar a alguien que sea muy bueno en dos cosas, excepto Leonardo da Vinci y otras tres personajes de toda la historia, ¿no? Es muy difícil, es muy demandante la música. Entonces, dedícate al 100%, come música, sueña música, ve a conciertos, contáctate con músicos, mándales tus propuestas a los directores de festivales, o si apenas estás estudiando, pues en tu escuela trata de que alguien te deje tocar en algún evento. O sea, sé muy inquieto, ¿no? Trata de mejorar tu técnica, de mejorar tu concepto musical en general. Trata de tomar clases con muchos músicos. Trata de abrirte, de viajar, de conocer. O sea, no es mover dedos, es lo que parece que es, lo idóneo. Mover los dedos es el final de lo que hay que hacer, así como para un corredor, lo último que tiene que hacer es correr. Tiene que tener la conciencia de a qué velocidad me conviene ir, cuándo voy a empezar a acelerar, cómo voy a respirar, qué me voy a imaginar, que yo nunca he corrido, pero me imagino que así es. Cuánto está latiendo mi corazón, no tengo ninguna hernia, ningún desgarre. O sea, y lo que se ve cuando lo ves son sus piecitos corriendo, pero es lo último. Los dedos deberían de ser la última cosa. Claro que es muy importante saber mover los dedos, pero mientras más música hagas, más vas a aprender a mover los dedos, ¿no? Entonces, y ahondando un poco en este tema, creo que hay dos visiones. Una de que la técnica es una cosa física y la otra de que la técnica es una cosa necesaria para poder hacer música. Yo voy más por ahí. Y Ujú. que de pronto te pares para convertirlo en algo mecánico está muy bien cuando es necesario, pero que no pienses que para hacer los estudios de Hanon vas a tener una gran técnica, que es algo muy común. Entonces, sí, ya yo toco 3 horas diario Hanon y ya después hago lo demás. Pues estás desperdiciando el tiempo. Es como si tú lo que quieres es correr, pero estás caminando, levantando los pies. Si te pones a correr, vas a aprender cómo correr. Si no, no vas a aprender cómo correr, ¿no? Ujú. No Exacto. sé qué más decirles. Hay mil cosas que se pueden decir, Sí. pues. Muchísimas gracias, Mauricio. Ha sido un verdadero placer y un verdadero honor escucharte, no solo por tu trayectoria deslumbrante, sino por la Gracias. generosidad con la que compartes tu visión de la música y de la vida. Gracias por abrirnos tu mundo y por inspirar a tantos con tu historia. A quienes nos escuchan, recuerda que detrás del éxito hay mucho más que talento, hay perseverancia, hay amor por lo que uno hace, pasión, como nos dice Mauricio, y una evolución constante que nunca se detiene. Nos vemos en el próximo episodio de Secretos del Éxito y recuerda, el éxito verdadero nace cuando la pasión se encuentra con la intención. Muchísimas gracias Mauricio. Gracias, Silvia. Saludos a todo el auditorio. Gracias.